Tras meses utilizando Gemini como un auténtico enfermo, te voy a enseñar todo lo que he descubierto, todos mis trucos más personales, en el cual, pues eso, vamos a exprimir a fondo esta inteligencia artificial de Google. Y ya os digo que el vídeo va muy cargado, porque yo principalmente lo utilizo para 4 tareas fundamentales. Por supuesto para mi trabajo, por supuesto para hacer deporte, también para comer mejor y para controlar mis finanzas. Con estos 4 puntos voy a poner todos los ejemplos que yo he ido aprendiendo a lo largo de, como digo, este uso tan intensivo de la plataforma. Así que sin más, vamos al monitor y voy a enseñaros el primero de los trucos: fijar conversaciones. Esto parece muy básico, yo sé que esto parece ridículo, en plan, vale, fijar conversaciones lo hace cualquiera, no es parte de un tutorial, ¿no? Eliges una conversación cualquiera en la que le has pedido una foto del Parque de Madrid, le das aquí a los puntos y fíjate que puedes darle fijar. Ya está, le das a fijar y punto, le das a fijar, no tiene mayor misterio. Pues lo cierto es que tiene más misterio del que piensas, porque cuando fijar conversaciones, cuando convertirlas en un gem, cuando no fijarlas, es de verdad un tema interesantísimo. Y es que, como decía, yo lo utilizo para hacer deporte. Fijaros esto, le paso las capturas de los ejercicios que he realizado, ya sea la aplicación del reloj, ¿no?, que me dice lo que he ido a correr, la ruta y demás, o los ejercicios que he hecho en el gimnasio, y después todo esto lo trabaja. Pensad que este es uno de los trucos importantes, que muchas de estas aplicaciones tienen una versión pro que te cobran por analizarte los datos. Pensad que, por ejemplo, Strava tiene un sistema de suscripción que te cobra por analizar tus datos. Ya tengo un maravilloso analista de datos, no necesito pagar esa suscripción. Y luego, a partir de aquí, también le comparto los datos de la báscula inteligente. Tengo la báscula inteligente de Xiaomi, entonces le comparto también las capturas de lo que ha pesado, lo que me ha dado de músculo, lo que me ha dado de configuración, o sea, yo que sé, todo eso que lo tenga. Y claro, ya no solamente analiza los datos del running o del gimnasio o de la báscula, sino que es todo a la vez. Entonces, claro, es maravilloso, no solamente más completo, sino que encima es, pues eso, más interesante que lo haga de forma combinada. Y luego, encima, me ahorro dinero. Así que con todo esto, yo tengo mi conversación fijada, como decía, y cada vez que voy a hacer deporte, le paso las capturas, y cada vez que me peso, le paso las capturas, y así va llegando un registro. Pero, primer punto interesante, como decía, lo de fijar conversaciones es una mecánica importante, porque hay un límite en el cual ya no recuerda las primeras partes de la conversación, porque Gemini Pro, y es que todo lo que voy a intentar comentar es Gemini general, pero hay partes que son directamente de Pro, básicamente porque es la que utilizo, es una suscripción de pago que cuesta unos 20 euros al mes, que incluye también los teras de almacenamiento y demás, pero como digo, muchas de las cosas que voy a comentar están también en la parte gratuita. El caso, que si por ejemplo Gemini Pro nos analiza todo esto, tiene 1 millón de tokens, tiene un límite, en algún momento se queda sin memoria y ya resetea las primeras partes de la conversación. Es ahí donde hago lo contrario, que es crear un gem. Y para dejar claro que es un gem, es como un perfil específico, es perfeccionar una conversación para que sea siempre esa persona específica. En este caso yo he creado un entrenador, pues eso, justamente con toda la información que le voy a compartir, que esté especializado en este aspecto. Y claro, aquí lo interesante es darle cuanta más información mejor. Cuanto más le podamos aportar a ese gem específico, más va a saber sobre nosotros. Y claro, aquí es donde viene el punto. Cuando quiero subir archivos PDF, no me deja subir más de 10. En este caso tiene como esa limitación por lo que decía de los tokens y de la cantidad que puede leer en PDF. Así que vamos con el siguiente truco. ¿Qué pasa si queremos subir más de los 10 PDFs que nos permite Gemini? Pues bien, aquí hay 3 opciones. Una web típica de unir PDFs, ¿no? Si tengo 10 PDFs, los junto todos en uno y los subo, no me pone limitación. Si el archivo es muy grande, ahí hay bastante margen, o sea, el millón de tokens es bastante extenso, pero es cierto que tenemos la parte de que solo nos deja 10 archivos. Si aglutinamos los archivos en uno, pues mejor que mejor. De esta manera hay webs, como digo, que acaban siendo de pago o con mucha publicidad y a mí me parecen un tedio horrible. Si estás en Mac OS, es cierto que la aplicación de vista previa lo hace de forma unida, en este caso todo esto lo podría hacer de forma combinada y bueno, pues ahí te ahorrarías un dinero o lo harías de forma cómoda. Y mi opción favorita, pídeselo a Gemini, si es que es todo mucho más fácil. Abres una nueva conversación, le subes los archivos en PDF y lo que le pides es que te dé los datos relevantes, que los resuma. Como he dicho antes, yo lo utilizo para llevar mis finanzas. Claro, si yo lo que quiero es saber pues un poco mi día a día a la hora de ser autónomo, de las informaciones y demás, claro, lo que hago es que le paso 10 facturas de golpe y le digo, sácame los datos clave. No necesito que tenga 10 archivos ahí con líneas y con imágenes y con cosas. No necesitamos toda esa información. Lo que necesitamos es que directamente sepa ingreso, fecha, día, tal, cuánto dinero pagué, vendí. Todo eso en plan completo y simplemente en código, en texto, en sencillez, de forma que ahora lo que tenemos es un montón de palabras que reducen muchísimo lo que sería la memoria que nos va a ocupar ese gem y a la vez
lo que estamos dándole es toda la información relevante. Todo esto se puede hacer de una forma muy cómoda, simplemente, como digo, se lo pides a Gemini y lo hace. Esa es mi forma de suplantar esos 10 archivos máximos que nos deja Gemini o la información lo más aglutinada posible. A partir de aquí me voy a salir por la vía de servicio para analizar estas dos cositas que tenemos en la parte de abajo. Fijaos que por una parte tenemos ajustes y ayuda, y es que otro truco fundamental, cómo personalizar nuestro Gemini para que trabaje de forma optimizada como a nosotros nos gusta. Fijaos que tenemos aquí instrucciones para Gemini. Y es que esto para mí es importantísimo. Y ojo, que después de años y años haciendo vídeos en internet, todavía hay mucha más gente que me ve que no me sigue que la que sí me sigue. Así que es un momento maravilloso para decir que si te está sirviendo este vídeo y más que te va a servir, te lo garantizo, pues como siempre el like valora el esfuerzo y sobre todo suscribirte y activar la campanita para estar al día y ser un auténtico pro de Gemini y de todas las IAs que vamos a estar trabajando. Así que retomo el tema de las preferencias. Y es que, por ejemplo, le puedes decir, oye, me gusta que me des la información en tablas. Esto para mí es muy práctico, es un truco que os comparto porque sí que reduce muchísimo el tiempo de visionado cuando estás sintetizando información, ¿no? Es mucho más cómodo si estás preguntándole algo que te lo dé en tablas, formato comparativo o sintetizando los puntos clave de cada uno de los temas, más que estar leyendo ahí texto. A mí esto se me hace más cómodo. Entonces se lo pido y generalmente cuando le tengo que hacer una consulta me suele dar una tabla bastante práctica. Luego fijaros que Gemini es súper inteligente porque le dije, oye, soy del mejor equipo del mundo, y ya entendió perfectamente cuál era. Es que no tuve que decirle nada más. Luego a partir de ahí, cuando le ponía diferentes aspectos, me decía a la Madrid y cosas así como muy específicas, que es bastante curioso que lo haga, pues para que veáis lo inteligente que es Gemini ahora mismo. Pero al margen de la tontería, vuelvo al mismo menú porque hay una cosa muy interesante que es lo de aplicaciones conectadas. Este menú de aquí es fundamental, sobre todo si estás en Android. Esto te cambia la película por completo. Pensad que se integra con YouTube Music, pensad que se integra con un montón de aplicaciones del Google Workspace, ya sea Gmail, ya sea Google Drive, ya sea, aquí estoy viendo, Google Task, Google Keep. Pero es que si estás en un Galaxy, recuerda que también meten las aplicaciones de Samsung. Es decir, que estamos hablando que todas las aplicaciones como el calendario de Samsung, el Reminder de Samsung y todas esas aplicaciones que ya tenemos también se integran dentro de las aplicaciones de Gemini. Así que esto es muy útil porque ya lo hemos probado algunas veces cuando conectas con el WhatsApp y le pides directamente que conecte pues esa aplicación con tu información de Gemini y pues expandes no solamente el uso de Gemini a preguntas directas, sino a que interactúe con aplicaciones. Oye, añade al calendario esto y te lo añade al calendario de Samsung. O que, por ejemplo, le pidas un recordatorio y te lo ponga también pues en tu Reminder de Samsung. Como decía, todo eso es muy práctico. Todo eso lo trabaja de una forma maravillosa. No solamente Gemini como tal, sino todo el ecosistema de Google, cómo está trabajando de forma unida y encima, como digo, integrándose también en Android de una forma maravillosa. A partir de aquí, solo quería decir que en esto de las aplicaciones conectadas podemos elegir YouTube Music si es nuestro sistema de música preferido, pero lo más interesante para mí es aquí donde pone otras. Fijaros que tenemos el GitHub y ScienceID. Vale, por una parte, GitHub es un repositorio de código brutalmente grande, de forma que cuando le pidamos páginas web o trabajos en código, pues que esto esté habilitado le va a dar muchísima más información. Yo os recomiendo activarlo. Le vamos a conectar y listo. Y a partir de aquí, el ScienceID es una verificación de huella digital que lo que nos deja es como la protección de cuando una imagen está creada con inteligencia artificial, que quede registro, que se sepa que esa imagen está generada con inteligencia artificial. Esto lo dejo en vuestras manos. Yo particularmente preferiría que todo el mundo lo activara porque creo que no hay necesidad de engañar a nadie, pero como digo, esto es simplemente algo que no añade marca de agua ni nada, simplemente le da como esa información en los metadatos a la imagen o al vídeo que se está creando. Esto, como digo, lo dejo a disposición de cada uno. Yo recomiendo activarlo. A partir de aquí, siguiente truco. ¿Qué pasa si quiero hacer una navegación privada? Imaginaros que en algún momento le quieres preguntar a Gemini algo que no quieres que quede en ningún registro. No voy a juzgaros, de verdad, no voy a entrar ahí, pero yo en algún momento pues he tenido esa idea de, oye, mira, es que le voy a preguntar algo y no quiero que piense algo malo de mí. Yo también me he visto en situaciones en las que no quiero que quede registro. Yo, sinceramente, le he compartido a Gemini muchísima información, pero me he dado cuenta que hay veces que no es práctico. Por ejemplo, he comentado cómo estoy haciendo deporte, estoy intentando comer mejor, estoy intentando cuidarme y claro, llega el cumpleaños de mi hija y me tomo un trozo de tarta. Y se me ocurre preguntarle, pues cuántas calorías tiene un trozo de tarta. Esto lo he hecho, de verdad, esto es verídico. Y claro, después, cuando le pedí el resumen semanal, me lo afea. Me dice, claro, es que ese trocito de tarta, claro, no sé. Y es como, pero no, que me lo tomé muy tranquilamente y muy feliz de ese trozo de tarta. No me tienes por qué juzgar toda la semana haciendo deporte y toda la semana comiendo sano por un trozo. Que, en fin, ahí me tocó bastante la nariz. Entonces, cuando quiero darme algún pequeño desliz, como que ya directamente no se lo pregunto de forma habitual, porque entonces si guarda registro de eso, me lo va a fear y se va a hacer una idea que no quiero que se haga. Entonces lo que hago directamente se lo pregunto en privado. ¿Cómo hacemos esto? De una forma sencillísima. Tenemos que irnos a este pequeño reloj que vemos en la parte de abajo, pinchamos y fijaros que aquí nos sale la actividad
actividad, está guardando la actividad constantemente. Como he dicho, yo esto lo tengo activado, pero en un momento determinado le doy a desactivar y no pasa nada, simplemente lo desactivo y punto. A partir de aquí, ya cuando vuelvo a Gemini, lo que tengo es todo mi registro y toda la información borrada. Estamos en una conversación totalmente propia en la cual no va a haber registros. Esto no elimina por completo todo tu trabajo, todos tus gems, todo lo que hayas creado, porque después vuelves aquí en un momento, le das a activar y todo vuelve a estar donde estaba. Pero ojo que tenemos una segunda vía de servicio y es utilizar la navegación de incógnito de toda la vida. Tú en el navegador te vas a navegación de incógnito, a partir de aquí te vas a Gemini, eso sí, va a ser la versión gratuita, la versión básica, y le vas a poder hacer esta pregunta. Si es una pregunta sencilla y cómoda, no va a haber ningún misterio, y lo ideal, si quieres que no quede ni cookies en el navegador y que no quede ningún registro de la locura que le vas a preguntar, pues en este caso puedes combinar las dos. Puedes irte a la navegación de incógnito, puedes loguearte, puedes desactivar tu actividad y hacer la pregunta en incógnito dentro de la actividad desactivada. De esta manera ni va a quedar registros en Gemini, ni va a quedar registros de ningún tipo en tu ordenador, como digo, las cookies, los metadatos y demás. Esto ya sería lo ideal para una navegación hiper segura y privada. Pero yo, como siempre, comparto los trucos y ya que cada uno lo utilice para lo que quiera, porque yo voy con otro de los aspectos. Y ya que estábamos en este menú de opciones, por supuesto, poner el tema oscuro o claro es una de las opciones básicas. Yo lo pongo siempre en base al sistema, esto que cada uno lo haga, pero me quería detener en este aspecto de tus enlaces públicos. Esto me parece interesantísimo porque yo ya he comentado cómo generar webs con Gemini, para los que no tenemos ni idea de programar, es bastante cómodo. Simplemente le tienes que dar a la opción Canvas, le pides lo que sea. Yo ya tengo aquí grabado de cuando le creé, por ejemplo, pues eso, una aplicación como para gimnasio, pero ahora quiero hablaros de esta que estáis viendo, que es diseño de comparativas de móviles. No sé si recordáis que hice un vídeo de los mejores móviles del 2025, analizando por categorías de precio, cuáles eran mejores, cuáles eran peores y todos los puntos. Pues todos estos diseños los hice con Gemini, es decir, he creado una web entera para poder pedirle esto, y es que a partir de aquí, fijaros que le podía subir un Excel, le podía cargar la información de los móviles, luego corregía lo que estuviera mal, es decir, era editable, yo le podía trabajar aquí, trabajar allá para que fuera totalmente editable y cambiar, por ejemplo, el precio si no estaba ajustado o si yo lo había encontrado más barato, y por supuesto subir la imagen de cada uno de los móviles. Luego le fui cambiando el color y tenía una tabla en cada uno de los colores, porque incluso le di a poder exportar en JPG, o sea, incluso me dejaba directamente la captura de pantalla lista en buena calidad en mi ordenador. Una auténtica maravilla, y a partir de aquí es lo que visteis en aquel vídeo cuando me lo puse de fondo a modo pizarra digital. Pues sí, toda esa web la creé con Gemini, y era otro de los trucos que quería comentar. Muchas veces para diseños pensamos solamente en Nano Banana Pro, que está muy bien y que hace imágenes maravillosas, pero muchas veces queremos algo editable, algo a modo PowerPoint, a modo, pues eso, capturas que puedo ir sacando. Pues eso, yo también lo he creado con Gemini como una web específica y, como veis, totalmente personalizable. Y es que, como he dicho, la cantidad de cosas que he utilizado con Gemini en estos meses son de verdad bastante bestias, y voy a retomar, como he dicho, me salía por la vía de servicio para analizar todas estas opciones que me cambian el uso en el día a día, porque voy a volver a la parte de crear un gem. Estábamos creando un gem y ahora os voy a explicar no solamente cuándo crearlo, sino cómo crearlo bien. Y para ello me voy a apoyar en otro de los puntos que he comentado antes, que es mi menú semanal. En este caso, lo que hice fue darle en un gem toda la información de mi familia, todas las especificaciones, la edad de mis hijas, la edad de mi mujer, lo que comemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, las restricciones alimenticias, toda esa información en un gem específico. Porque aquí lo que necesito es que no tenga que darle toda esa información cada vez que quiero opinar o cada vez que quiero hablar de la alimentación de esa semana. Claro, esto es para mí la fundamental diferencia. Cuando quiero que haya una información básica, importante, desde la que tiene que empezar a escribirme, creo un gem. Y cuando quiero pues algo del día a día que pueda hacer de forma trabajada, pues genero un enlace normal, fijado y punto. ¿Cuándo genero un enlace fijado? Por ejemplo, tengo un corrector de subtítulos. Y es que cuando habéis visto mis vídeos, pues muchas veces tiene el subtítulo debajo en verticales y demás, y claro, pues todo eso lo hace con la transcripción que hace por la aplicación de inteligencia artificial que te transcribe, pero muchas veces falla, y Gemini es muchísimo mejor que ella. Así que, siguiente truco, utilízalo, porque no solamente te transcribe lo que son las palabras, sino que le da contexto semántico, es que entiende el contexto de lo que estás hablando. Es que, por ejemplo, aquí has dicho cristal curvado 2,5D y te lo ha leído como DE, como una preposición, y sin embargo estamos hablando que es 2,5D grande, porque es el concepto del
que estás hablando. Esa es la gracia. Es que no está mal transcrito, es que está mal entendido. Y es que esto de verdad que es que te cambia la cabeza. Así que siguiente truco, transcribe, que es una locura. Y siguiente truco, cuando quieres que te dé texto que puedas copiar y pegar fácilmente, lo mejor es pedírselo en bloque de código. Yo esto se lo pido muchísimas veces porque directamente al darme fragmento de código me sale aquí el copiar código. Está pensado para cuando haces una web o una aplicación o algo, ¿no? Como cuando quieres código de programación, pero en este caso lo puedes utilizar para texto plano. Entonces tú copias y ya tienes todo ese texto directamente para copiar, pegar, que mantiene bastante mejor el formato. A mí esto me encanta, de verdad. Otro de los trucos que os comparto, utilizarle siempre en texto plano bloque de código. Así que con estos dos ejemplos claros, menú familiar con toda la información para siempre en un gem personalizado y algo que simplemente necesito que trabaje de forma independiente en una conversación fijada. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito la conversación que transcribí con Gemini de la semana pasada. A mí eso ya me da igual. No necesito que recuerde qué vídeo hice. Necesito que ahora, cuando yo lo active, utilice ese prompt de forma correcta y me entienda perfectamente con todos los parámetros que ya le he dado. Oye, respeta las palabras clave, intenta traducir esto, tu Tecnomundo va siempre junto. Todo ese tipo de cosas ya se las he explicado, de forma que no se las tengo que volver a explicar, pero no necesito que recuerde las conversaciones de hace un año. Entonces, volvemos al punto del menú semanal. Claro, yo sí que necesito que recuerde siempre la información básica, qué edad tienen mis hijas, qué nos gusta, qué no nos gusta, eso siempre tiene que quedar fijo en la conversación. Y a partir de aquí, mi truco favorito es que utilizo el modelo híbrido. Es que yo genero un gem y luego lo fijo. Es que yo sigo teniendo fijada una conversación de mi menú semanal, porque yo necesito, cuando entro en él, decirle, oye, dame el menú familiar para esta semana. Esto, aunque pueda parecer muy tonto, no es para mí una ley a rajatabla que utilizo para comer exactamente eso y que todo el mundo en mi casa coma lo mismo, porque mucha información le falta, que si te caduca algo, que si no, todo eso al final lo tienes que ir trabajando tú en el día a día. Pero sí me da como un tablero de juego, una base para que todas las semanas yo tengo un menú que ya está pensado de forma, no sé si os ha pasado, pero muchas veces no tienes imaginación para saber qué hacer de comida mañana. Así de tonto, así de básico, todas las semanas tengo ya un menú directamente pensado. Y además está equilibrado, es saludable, es nutritivo, es que está perfecto. Entonces ya tengo como esa base. ¿Que me salen las ideas y que voy haciendo la comida según me sale como toda la vida? Pues lo hago. ¿Que en algún momento me veo falto de ideas? Pues recurro a mi menú semanal, que para eso le pido todas las semanas una base. Y claro, a partir de aquí es interesante que fijo esa conversación. Es decir, una vez le he pedido el menú de esa semana, fijo esa conversación para tenerla toda la semana. Es lo mismo de antes. Yo no necesito que la semana que viene me recuerde lo que comí la semana pasada, porque ya me lo comí, pero sí que voy semana a semana fijando la conversación de semana en semana. Y es así como trabajo un modelo híbrido. Tengo un gem que sabe toda la información específica que necesito que entienda y por otra parte la voy fijando en conversaciones en base a lo que necesito de semana en semana. Y me pasa lo mismo con el entrenamiento. Tengo un gem con toda la base de mi entrenamiento, con todo lo que necesito que entienda y luego semana a semana le voy pasando las capturas y demás. Y dato importante, y es a lo que voy con esto, para un tema como el entrenamiento necesitas actualizarlo, necesitas mantener un cuaderno de bitácora. Es decir, si yo ya he entrenado la semana pasada, he perdido peso, he conseguido objetivos y eso se ha quedado ahí, al final de la semana le pido un resumen con todo ese texto de forma que lo puedo copiar y pegar en el gem para que ahora ya la semana que viene, cuando volvamos a empezar de cero el lunes, sepa lo que hice la semana anterior. Es decir, vamos actualizando el cuaderno de bitácora. Para mí, lo ideal en esto sería que en lugar de hacerlo como lo estoy haciendo yo, copiando y pegando, es que directamente hagas un documento en Google Drive y que lo vayas actualizando ahí. Ahí vas pegando tú las cosas semana a semana, de forma que lo va a ir actualizando a la vez que recarga ese Google Drive, que es, pues eso, se va editando sobre la marcha. Eso sería ya trabajar en formato muy pro, pero yo al final pues os cuento tanto lo que sé como lo que yo utilizo como lo que yo no acabo viendo tan importante. Así que ya mi último truco es, para generar buenos gems, darle toda la información del mundo. ¿Y cómo le damos mucha información? Generando Deep Research. Yo lo utilizo para todo. Este Deep Research es cuando no hace la típica búsqueda incluso pro, larga, contundente, con mucha información, sino que directamente está un rato y hace un informe de muchas páginas en el cual analiza a fondo un tema. Por ejemplo, le puedes pedir que analice cómo está, yo qué sé, el sistema de la nutrición, ¿no? Y que a partir de ahí analiza muchísima información sobre cómo es una nutrición saludable. Y eso es, con esas 11 páginas de PDF que me entrega, algo que también le doy al gem de mi menú familiar. ¿Por qué? Porque quiero que no solamente sepa toda la información de mí, sino que sepa toda esa información, todo ese deep research, que también lo tenga en cuenta a la hora de calcular la comida semanal. Esto de cara a lo mismo, a tener las finanzas controladas de la familia. Pues tengo también un estudio pormenorizado de cómo es la economía familiar en España, cuáles son los puntos negros, ¿no? Lo que la gente se suele equivocar, para que todas las semanas, cuando yo le pregunte cosas o cuando yo lo utilice de asesor financiero, pues que tenga toda esa información metida. Así que ese es mi truco final para crear bien un gem.
que en este caso tenga mucha información tuya, pero por supuesto que tenga mucha información que le puedas nutrir de deep research que puedas hacer aparte. Y es que de verdad que he compartido con vosotros mis trucos estrella, no opciones ocultas, secretas y tal, sino cómo utilizarlo bien, cómo exprimirlo, cómo sacarle partido. Y voy a terminar con el último punto para mí interesantísimo de comentar, que es ¿y para qué no lo utilizas? O sea, si lo utilizo para todo, lo utilizo para el trabajo, lo utilizo para todo, ¿para qué no lo estoy utilizando? Pues os va a parecer gracioso, pero no lo utilizo para los guiones de los vídeos. Es decir, sé perfectamente cómo funciona el mundo y sé que es muy cómodo utilizar, por ejemplo, esto para que te dé una escaleta, dime trucos de Gemini y a partir de aquí, pues soltarlo delante de la cámara y punto. Y probablemente el vídeo tuviera visitas, yo no digo que no, pero también es importante entender cómo funciona la inteligencia artificial. Es decir, Gemini se nutre de la información que otra gente ha escrito. ¿Qué sentido tiene que yo utilice lo que otros han escrito para repetirlo y, pues eso, fagocitarlo como un papagayo y que directamente tengáis siempre la misma información en bucle? No tiene ningún sentido. La inteligencia artificial necesita materia prima, necesita que si yo voy a Los Ángeles a probar un móvil, pues el mundo necesita que yo lo analice de forma veraz, que yo de verdad diga lo que pienso, si algo me ha gustado, si algo no me ha gustado, si algo está bien, si algo está mal, y con esa información luego la inteligencia artificial tiene toda esa base para que si alguien le pregunta, oye, ¿qué pasa con el iPhone 17 Pro Max? Pues que le diga, oye, mira, pues varios analistas hablan de que este móvil falla en esto, esto y esto, o varios analistas hablan de que esto está bien, esto está bien, esto está bien. Eso es lo que necesita la inteligencia artificial, necesita materia prima. Es que de verdad no creo que tenga ningún valor lo que está pasando con las páginas web que están despidiendo a escritores y redactores, periodistas de toda la vida para meter a alguien que con inteligencia artificial hace los artículos ahí con muy buenas métricas, con el SEO, con todo esto. Cuidado, de verdad que eso no tiene ningún sentido y va a acabar muy mal, porque lo que necesita Gemini es que la gente escriba de forma auténtica para poder después ayudar a la gente que pregunta directamente. Así que esto también sirve como un pacto, como una garantía. Yo no voy a utilizar nunca ningún tipo de inteligencia artificial para opinar sobre un móvil. Otra cosa es que lo utilice para generar una escaleta, es decir, sí que me ayuda mucho a estructurar los vídeos cuando voy a hablar de un móvil y le digo, oye, dame una escaleta y me habla procesador, cámara, tal, para que cuando yo voy a hablar, pues voy diciendo los puntos que yo he opinado en cada uno de los aspectos, en cada una de las categorías. Eso sí, me estructura el vídeo porque si no me voy por las ramas y estoy hablando 40 minutos. Entonces sí me ayuda a estructurar el vídeo, pero no me ayuda en las opiniones que voy a decir. Y esto quiero que quede muy claro porque no paro de ver cada vez más contenido de gente que lo hace así, que pide una review completa en inteligencia artificial, se para delante de la cámara, la graba a pincho y a correr. Entonces, como yo quiero huir completamente de esto, quiero dejarlo muy claro, quiero deciros para qué lo utilizo y para qué no lo utilizo. Y en eso ya os digo que vamos a ser muy claritos. A partir de aquí no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado. Como siempre, si quieres seguir viendo este tipo de contenido y seguirme apoyando, el suscribirte y la campanita ayuda muchísimo. Ojalá que sea así. Que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.